Buenas noches, mi nombre es Luis Enrique Carvajal Valdés, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Presento mi documento para verificar mi identidad y hoy vamos a desarrollar el problema 4 de fundamentos de programación. Voy a compartir mi pantalla y el cual nos indica el problema 4, que la empresa TikTok desea otorgar una bonificación a una cantidad N de sus empleados y para ello desea registrar la fecha de nacimiento de cada uno de ellos en un sistema de información y la bonificación se la dará solo a los empleados mayores de 18 y menores de 50 años y será un bono de 150.000 pesos en el mes de cumpleaños y con estos empleados se debe sacar el promedio de las edades, publicar una lista desglosada por mes en el número total de empleados que cumplen años por cada mes y el dinero total pagado en bonos. Y finalmente se debe generar el total de dinero que debe tener la empresa TikTok por concepto de bonificación. Entonces lo primero que vamos a hacer es generar una clase que vamos a llamar empleados que definirá el objeto y sus propiedades. Entonces acá tenemos la X clase, empleados, y lo que vamos a hacer es, vamos a definir una de sus propiedades que es fecha de nacimiento, que representa la fecha de nacimiento del empleado y es una propiedad pública que significa que esa propiedad puede ser accedida y modificada desde fuera de la clase y tiene método get y set que puede ser leída y escribir en esta misma propiedad. Ya tenemos la propiedad fecha de nacimiento y la clase get y set, perdón, método. Luego acá tenemos una propiedad edad, que es una propiedad pública de tipo int, que solo tiene un método de get que calcula la edad del empleado basándose en una fecha de nacimiento y una fecha y la fecha actual. En este caso acá con el datetime vamos a obtener la fecha actual, o sea, la fecha de hoy en el que se realice la ejecución del programa y luego tenemos el INGE que calcula la edad si ya cumplió años o si no ha cumplido años en este año, ¿cierto? Acá tenemos la condicional if y tenemos el retorno de la edad o el valor de la edad. Luego vamos y vamos a utilizar el método main. Vamos a inicializar una lista de empleados. Vamos acá el método empleado que habíamos visto anteriormente y lo agregamos a la lista. Vamos a solicitar que el usuario ingrese el número de empleados que vamos a calcular y que va a ser una variable de número entero positiva int. Acá vemos el comando, le solicitamos al usuario que ingrese el valor int o número de empleados. Vamos a agregar la condicional for y con un operador de postincremento que sería i, que va a ser el número de edad más que nos va a ayudar con el postincremento. Vamos también a definir que nos ingrese la fecha de nacimiento del empleado y definimos el formato de fecha que deseamos, en este caso año, mes y día. En otro paso vamos también a definir las variables de bonificación y conteo por mes y el tipo de número de variables a ingresar. Entonces, por ejemplo, tenemos que vamos a tener una bonificación de 150.000 pesos definidos y el tipo de variable que vamos a ingresar, ya sea int o var. Y también vamos a utilizar el bucle for-each, que nos permite recorrer estructuras que contienen varios elementos. Ya vamos a validar cuáles de todos esos elementos hemos utilizado. Vamos a también a definir o a calcular la del empleado utilizando la propiedad e que la habíamos visto también en la clase de empleados. Utilizando la condicional if, vamos a verificar si el empleado cumple con los requisitos de bonificación.
¿Cuáles son estos requisitos que anteriormente hemos mencionado? Que el empleado tenga es mayor de 18 años y menor de 50 años. ¿Cuáles van a ser esas condicionales, cierto? Entonces vamos a definir. Si se obtiene en el mes de cumpleaños, se utiliza la propiedad mont de fecha de nacimiento. Con esta vamos a añadir el monte de bonificación al total de bonificaciones para el mes de cumpleaños del empleado. Con esa vamos a incrementar el conteo de empleados que cumplen años en este mes. Y con esto la suma del monto de la bonificación del total general de bonificaciones. Y recordemos que si tenemos varios empleados que cumplen en el mismo mes y cumplen la condicional de años, nos debe dar la suma total de cuánto la empresa debe generar valor. Igualmente, si algunos no cumple con las edades, debemos agregar a la lista de empleados para hacer el cálculo o promedio de edades. Con esa double, vamos a calcular el promedio de edad. Y ahora vamos a imprimir la tabla o valores. En este caso vamos a imprimir el informe desglosado por mes utilizando el bucle for nuevamente, representados en los 12 meses del año. Entonces acá vemos que es igual a 1 y 12, que se refieren en español a los meses que sería enero, febrero, marzo hasta diciembre. E imprimimos también el dinero total que necesita la empresa para pagar las bonificaciones, que sería el total de bonificación de todos los meses. Y por último, declaramos la función que vamos a obtener nombres por mes, que nos va a devolver un valor tipo string. Vamos a hacer uno de los ejemplos. Vamos a iniciar nuestro programa. Acá nos dice que ingrese el número de empleados que vamos a calcular. Vamos a generar tres empleados. Y acá ya nos dice que ingresemos la fecha de nacimiento del primer empleado con el formato año, mes y día. Vamos a generar año 1996, mes 7, que nació en el día 24. Luego vamos a ingresar otro año, 1997, en el mes 6 de igual día. Y vamos a generar uno que no tenga o no cumpla con la condicional de mayor de 18 años. Vamos a que nació en el 2020, en el mes 7, debería de sumar, pero en este caso no porque no cumple con la condicional, que nació el mismo día. Entonces mira acá que nos muestra el promedio de las edades, 18 y 67 años, nos muestra que en junio y en julio un empleado cumple años. Acá no nos está contando este tercer empleado porque no está entre el rango entre mayor a 18 y menor a 50 años. Y al final nos muestra que el total que debe tener la empresa para bonificaciones es de 300.000 pesos. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.